noticia de Marco Pablo Papa. Este avanzó a las semifinales de la votación por el jugador latino del año de la MLS. Papa derrotó por 92% a 8% en la votación al chileno Gonzalo Pineda. También quedan en la votación el chileno Pedro Morales del Vancouver Whitecaps, el panameño Jaime Penedo del Galaxy de Los Ángeles y el mexicano Eric Torres del Chivas USA. El lunes finalizará la votación para decidir quién fue el mejor jugador latino del año en la MLS. Bueno, y ahora vamos a hablar de tecnología, y es que déjenme contarles que el nuevo sistema de Sony B6D es la nueva generación de audio vertical. Está diseñado con tecnología exclusiva de Sony que maximiza la potencia de sonido sin distorsión. Algunas características importantes del equipo son conectividad con dispositivos móviles, reproducción de DVD, luces multicolores LED en las bocinas y entradas de micrófonos en modo karaoke. En el modo karaoke, el equipo emite el puntaje de los participantes, siendo el mejor juez para cualquier competencia entre familias o entre amigos, por lo que es ideal para llevarlos a fiestas de todas partes. Y Sony B610, mayor potencia, menor espacio. Recuérdense, Sony B6D. Y nosotros continuamos con más y vamos a ver este partido de Costa Rica. Se enfrentaron en el Estadio Centenario, Costa Rica y Uruguay. ¿Cuál fue la copa que jugaron? Jugaron una copa porque alguien tenía que ganar este partido. Y ahí estaba Paulo César Wanchope, el entrenador de la selección tica. Minuto 42, el pase para Joel Campbell, el centro al área. Brian Ruiz, y este era Álvaro Saborío de cabeza para el 1-0. Costa Rica se ponía a ganar. Recuerden que también les doblegó. Gran cabezazo de Saborío, haciéndose hacia atrás. Incluso no sé si era fuera de juego. Exactamente. El Cebolla Rodríguez, línea de fondo, el centro atrás. Luis Suárez, boom, para adentro, bombazo y empate a 1. 1-1, los uruguayos en su casa al minuto 49, en la que fueron campeones en 1930. Ganaba los ticos un minuto más tarde. Gran pantalla, zurdazo que le pegaba a Brian Ruiz, y el 2-1 de Costa Rica, enmudeciendo el Centenario. Pero 14 minutos más tarde, Uruguay en la táctica fija se quedaba, ¿quién? José María Jiménez, solo dentro del área. El defensa central del Atlético de Madrid hacía el 2-2. Nos vamos al minuto 67, Edison Cavani con el toque por derecha, le devolvían la pelota, Cavani de cabeza, y el 3-2, el delantero del Paris Saint-Germain ponía ventaja a la Celeste, pero al minuto 90, para que le cueste a la Celeste, venía esta respuesta tica, y era Johan Venegas para enviar el partido 91, a definición de penales, porque como les decía, era una copa que alguien tenía que ganar. El primero en lanzar era Celso Borges. Fallaba. Y fallaba ante Fernando Muslera. Y después, para ganar la serie, Edigio Arévalo con el 4-3. Egidio. Y ahí estaba Keylor Navas, el arquero del Real Madrid. Seguía entonces la tanda de penales con la tanda 6-5. Fallaba así Guzmán Pereira, sí, totalmente arriba. Y esta para ganarla, Cristian Gamboa, para adentro, 7-6. Costa Rica ganó la definición de penales, y ahí está el capitán tico, Brian Ruiz, celebrando. Bien. Vamos también con algunas noticias del fútbol nacional, algunos jugadores que se van a perder esta fecha 19 del fin de semana. En noticias del fútbol nacional, el delantero del líder marquense, Johnny Brown, jugará el próximo sábado ante Petapa, ya que ya se recuperó de una lesión en el tobillo derecho que le estuvo afectando por más de un mes. Además de Brown, Brandon de León también se recuperó de sus molestias físicas. Por el momento, Jorge Mario Ortiz está descartado por lo menos para las próximas 2 semanas. Que yo soy un venado, y que estoy amarrado. Ay, mujer. En noticias del Deportivo Suchitepeques, el mediocampista argentino Hugo Prieto no podrá jugar el sábado ante la Universidad porque no se recuperó de una lesión en el muslo de la pierna derecha. Además están en duda Rodolfo González y Juan Manuel Orellana, porque ambos tienen chikungunya, y Osiel Rivera por tener fiebre tifoidea. La buena noticia es que el hondureño Michel Rivera está prácticamente recuperado de un esguince grado 1 en el tobillo derecho.
noticias de Municipal. Los rojos entrenaron hoy sin su delantero Carlos el Pescado Ruiz, quien tiene un permiso especial para solventar asuntos personales, mientras que Nicolás Hagen, Cristian Jiménez y Mauro Portillo se encuentran con la sub-20. Además, Kevin Santamaría se encuentra con la selección de su país, la salvadoreña. El día de ayer quedaron pendientes algunas preguntas y nosotros vamos a contestar algunas de ellas. Muchísimas son acerca del partido de Holanda contra México, pero nos vamos a basar mejor en diferentes comentarios. ¿Esa las hizo usted? No. Nos pregunta Neto González sus comentarios con respecto a la participación de Eric Barrondo en los Juegos de Centroamérica y los de Veracruz. ¿Quiénes son los más fuertes rivales para la marcha guatemalteca en los 20 kilómetros de hombres? Los mexicanos. En 20 no, hay un Luis López, que no es Luisito, ¿no? Sino es Luis Fernando López, el colombiano. Quedó ya sexto en el Mundial de Marcha en 20 kilómetros. Incluso iba en el grupo de Barrondo en la medalla de plata en Londres. Fue el primero que se quedó cuando ya solo quedaban 6. Ya. Bueno, después de él quedaron 5. En Mayagüez se ganaron 14 medallas de oro. ¿Vos cómo crees que van a estar? No estaba Cuba. ¿Similar? No estaba Cuba. Es que mira, la mayor cantidad de medallas se ganó en el 2002, 20 medallas de oro. No estaba Cuba. Pero fue en El Salvador. Fue en El Salvador, o sea, más cercanía Sí. para Guatemala. En el 2010, en Mayagüez, tampoco estaba Cuba, se ganaron 14. En edición de Juegos Centroamericanos y el Caribe, que ha estado Cuba, donde más medallas de oro se han ganado, son 5. Pero cada vez Cuba lleva delegaciones más pequeñas, ¿no? Más débiles. Más débiles y más pequeñas. Porque ya la mayoría de países apoya tanto como lo hacía Cuba a los deportes no tradicionales. Entonces esos deportes no tradicionales que no son profesionales, ahí ganaba Cuba, pero arrasando. Ahora no arrasa tanto. Es más, yo te diría que este va a ser pero yo no los creo que sea primeros solamente Juegos esa la razón. Centroamericanos y el Caribe que México va a ganar desde que Cuba es comunista. Yo no creo que esa sea la única razón. Para mí también le ha afectado ya al final de cuentas a la población cubana en general el bloqueo económico que le ha hecho Estados Unidos. Es no, algo... por eso, pero desde años. No, pero... La cuestión es de que se fue Rusia. Por eso, entonces, bueno, ahí, pero también se fue hace años, hace más de 20 años. Fue poco a poco que fueron perdiendo poderío. Bueno, Francisco, solo una consulta. Ya que están hablando de los Juegos Centroamericanos y el Caribe, nos pregunta Carlos Méndez por qué los juegos, este tipo de juegos, incluyen a México, Venezuela y Colombia. Porque los baña el Mar Caribe. De hecho, son los Juegos Centroamericanos y el Caribe. México fue uno de los fundadores contra Cuba y Guatemala. Los únicos 3 que participaron desde 1926. Cuba no ha participado en todos por lo que les decíamos. En el caso de El Salvador fue por boicot y en el caso de Mayagüez porque no los dejaban entrar. Así que no hubo para dónde. Mauricio le preguntan, Wilson Álvarez, ¿qué opina del rendimiento de Antigua? ¿Valió la pena la inversión? ¿Y qué futuro puede tener el equipo Panza Verde? Es difícil saber si valió la pena la inversión. Yo creo que en realidad, en cuanto a lo que ha invertido la Antigua y han invertido otros equipos, no se ha visto en cuanto a la tabla de posiciones ni en los puntos del certamen. Algunos jugadores me parece que ya fueron contratados cuando se les estaba terminando la mejor parte de su carrera. Definitivamente el Loco Rodríguez no es el mismo jugador que era antes. Mario Piñeiro, aunque ha tenido algunos destellos de lo que jugaba antes, tampoco lo ha sido. Y algunos tienen algunos problemas también con el entrenador Mauricio Tapia. Tomás Donizete no es tomado en cuenta. José Carlos Castillo salió del equipo. Entonces hay algunos problemas internos, pero me parece que tienen suficiente plantilla como para no descender. Entonces depende cómo lo miren. Si era salvar la categoría, creo que sí lo van a hacer. Pelear por el título. Donizete lo que tuvo fue que se lesionó. Pero además no ha estado solamente lesionado desde el principio. Pero al principio de la temporada no estaba lesionado y no era ni siquiera tomado en cuenta. Y antes de irnos un pequeño corte, la última pregunta que ronda muchísimo en las redes sociales es si Guatemala se va a enfrentar contra España y si ya se saben las fechas. Todavía no está confirmado, pero hay una posibilidad de que jueguen, ya sea en marzo o en junio, fecha FIFA, y sería en España. Sería lindo, por supuesto. Sería lindo, pues. El primer partido internacional de selecciones para Guatemala en Europa. De selecciones mayores. ¿Nunca han jugado? En Europa no. De selecciones mayores. O sea, hicieron una gira cuando estaba Dragoslav Sekularak por Austria y Yugoslavia, pero jugaron contra el Rapid Viena y jugaron contra la Estrella Roja de Belgrado, equipos de clubes, no jugaron contra selección. Bueno, nosotros continuamos con más. A regresar del corte tendremos a los últimos partidos del torneo de maestros de tenis y los premios a los jugadores más valiosos de las grandes ligas. Quédense en Deporte.